Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina directamente desde Puerto Rico. Tenemos con nosotros al doctor Nelson Roche Santoro, quien va a darnos un update, particularmente la reforma contributiva que está impulsando el presidente de los puertorriqueños, de las puertorriqueñas, tanto en la diáspora como en Puerto Rico, que es el señor Donald Trump. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Chulo, buenos días, un abrazo y un saludo para ti, que me da mucho gusto poderte escuchar. Nelson, cuéntanos sobre la reforma contributiva que está impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, dicho sea de paso, es también presidente de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, tanto en la diáspora como en Puerto Rico, porque son los que controlan el gobierno y toda la colonia en Puerto Rico. Cuéntanos. Mira, pues gracias por preocuparte por este tema, el tema de Puerto Rico y sus relaciones con los Estados Unidos. Pues mira, lo que ocurre es que recientemente, desde hace 2 meses para acá aproximadamente, ha surgido una propuesta del Partido Republicano, auspiciada y apoyada por el señor presidente Donald Trump, que consiste en tratar de torcerle el brazo a las corporaciones fabriles o industriales estadounidenses que se encuentran fuera de los Estados Unidos, por China, por la India, Myanmar y un sinnúmero de otros países. Entonces, con el problema de que esas empresas industriales norteamericanas que han cerrado en los Estados Unidos, se han llevado los empleos para la India, para China y otros países de la comunidad internacional. Entonces, el señor presidente Trump, expresando sus ideas y concesiones del nacionalismo económico, ha adoptado una política nacional proteccionista, nacionalista económica, que es otro sinónimo del proteccionismo como política económica nacional, y ha propuesto imponerle un tributo o una penalidad de 20% sobre valor de factura a los productos que estuviesen siendo fabricados en el extranjero por empresas fabriles norteamericanas o corporaciones estadounidenses, con la idea de torcerles el brazo y obligarlas a regresar a los Estados Unidos para reinstalar los empleos que se estaban creando en países extranjeros. Pues tratar, según el señor Trump, de relocalizarlos en Estados Unidos a base de esta medida coactiva o coercitiva de imponerle ese tributo altísimo del 20% a productos que empresas norteamericanas fabriquen en territorio extranjero, con la idea de exportarlos hacia los Estados Unidos y venderlos en el mercado norteamericano. Nelson, entonces, doctor, ¿cómo eso directamente afecta la economía y el desarrollo de Puerto Rico? Excelente pregunta. Pues, ¿cómo eso nos perjudica a los que vivimos en Puerto Rico, a los puertorriqueños? Pues mira, Chungo, bien sencillo. En el caso de que el gobierno federal de Estados Unidos le imponga a los productos de empresas norteamericanas que están situadas aquí en la isla y que producen para el mercado de Estados Unidos, ese tributo del 20% en aranceles de aduanas federales va a significar o va a inducir el cierre de la inmensa mayoría de las empresas o corporaciones industriales que están operando en Puerto Rico, y eso significaría a su vez la pérdida de 200 a 250 mil empleos directos e indirectos. Los empleos creados por empresas americanas hasta el día de hoy en Puerto Rico pues se estarían perdiendo. Esos serían empleos directos, pero cuando desaparecen 60 o 70 mil empleos fabriles norteamericanos aquí en la isla,
esto causaría que cerca de ciento y pico de mil de empleos adicionales o plazas de trabajo de aquí de la isla desaparecerían, para una pérdida total de 200 a 250 mil puestos de trabajo. Y Puerto Rico, que ha sufrido el azote del gran huracán, de los huracanes Irma por un lado y María por el otro, sobre todo el de María, esa imposición de la nueva política económica nacionalista y proteccionista del señor Donald Trump y sus adláteres y demás aliados en el Congreso, pues significaría literalmente volar en pedazos la base económica de este régimen colonial mal llamado Estado Libre Asociado, que no es Estado porque no tiene soberanía, no es libre porque se encuentra sometido a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial, y entonces literalmente estaría dando el fenómeno que cientos de miles de puertorriqueños estarían emigrando obligadamente en masa para relocalizarse en distintos estados de Estados Unidos, y eso sería prácticamente la destrucción y sabotaje económico del poco aparato económico que existe en Puerto Rico. Básicamente esa sería la consecuencia. Pero mira, Chungo, a nadie le debe extrañar que en este momento se nos quiera considerar a los puertorriqueños como extranjeros y a Puerto Rico como extranjero, porque ya esa decisión, esa resolución fue tomada y adoptada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los antiguos casos insulares del 27 de mayo de 1901, uno de los cuales era Downs versus Bidwell, 182 US 244, en las páginas 341 y 342. El Tribunal Supremo estadounidense resolvió que Puerto Rico era extranjero en sentido doméstico, foreign in a domestic sense. Repito, en inglés, foreign in a domestic sense, extranjero en sentido doméstico. Así que a nadie le puede extrañar que en este momento el Congreso dominado por los republicanos haya optado por tratarnos como extranjeros en sentido doméstico, porque eso fue lo que ya había resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 27 de mayo de 1901, cuando emitió el Tribunal Supremo estadounidense los primeros casos o decisiones, los casos insulares de Lima versus Bidwell, Downs versus Bidwell, Dooley versus United States, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Nelson, así que tienes ahí el cuadro tétrico que confronta a Puerto Rico al tener una economía colonial, que el problema terrible que entraña esa clase de economía, la colonial, es que progresa o se retrasa o tiene éxito o quiebra dependiendo de decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales adoptadas por centros políticos extranjeros o exteriores a Puerto Rico, que el pueblo puertorriqueño no puede influenciar ni controlar. Nelson, tiene ahí la esencia del problema de la economía colonial, y esa es la que padecemos hoy. Nelson, entonces, ante esta situación, el devastamiento, se arruina nuevamente la economía de Puerto Rico, la inmigración masiva de puertorriqueños hacia Estados Unidos. La quiebra generalizada de Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es la alternativa en este momento? Pues mira, ya el pueblo puertorriqueño tiene que ir pensando en una alternativa política que no someta ni exponga al pueblo de Puerto Rico a arruinarse completa, total y masivamente por decisiones adoptadas por centros políticos extranjeros que nosotros no podemos controlar.
El pueblo de Puerto Rico tiene que ir contemplando una alternativa de modelo político y económico en el cual el pueblo de Puerto Rico tenga control total y absoluto de los poderes o variables económicas que al día de hoy no están en manos nuestras, sino que están en manos de organismos políticos extranjeros como el Congreso de los Estados Unidos. Si alguien tenía duda de que a nosotros se nos veía como extranjeros, y yo planteo de que siempre, no es que se nos ha visto solamente, se nos ha tenido como extranjeros y como extranjeros inferiores, indignos de ser tratados en plano de igualdad por parte del pueblo norteamericano. Si alguien tenía duda de que esa era la situación, lo estamos presenciando en este momento. Bueno, como usted dijo, doctor, bien claramente en el Tratado de París se nos puso una cláusula donde ya se veía claramente, específicamente en ese tratado de la forma cómo íbamos a tratar, porque somos completamente diferentes según los escritos. Háblanos algo, refresqueme un poquito la memoria en ese sentido. Muy bien, Chungo, gracias por traer a colación el tratado, el famoso maltratado, el Tratado de París. Pues todos sabemos, o debemos saber, que una vez los Estados Unidos derrotan militar y navalmente a España en la guerra cubano-hispanoamericana, muchos dicen que era la guerra cubano-hispanoamericana y filipina, para ser más históricamente preciso. Oye, los Estados Unidos pusieron a España literalmente de rodillas. Una vez le hunden su escuadrón naval en el Pacífico bajo el almirante Montojo, el 1 de mayo de 1898, y después que le hunden la flota española del Atlántico al almirante Cervera y Topete, allí frente a la bahía de Santiago de Cuba, España queda impotente y de rodillas frente a Estados Unidos. Y los Estados Unidos, ni corto ni perezoso, le torcieron el brazo al gobierno español, al gobierno monárquico de la reina María Cristina, reina regente, y del primer ministro Práxedes Mateo Sagasta, y pusieron de rodillas ese gobierno, le torcieron el brazo y los obligaron prácticamente a suscribir y firmar el Tratado de París. En el Tratado de París, pues, debemos recordar que Estados Unidos obliga a España a entregarle o cederle entre comillas, las islas Filipinas, la isla de Guam y la isla de Puerto Rico. Cuba, ahí lo que ocurrió fue que Estados Unidos obligó a España a renunciar a su soberanía sobre Cuba. Entonces Cuba pasa a ser una especie de neocolonia o colonia de Estados Unidos durante los primeros 3 o 4 años subsiguientes a la terminación de la guerra cubano-hispanoamericana. Entonces, el problema que hubo fue que en el artículo 9, segundo párrafo del Tratado de París, los Estados Unidos obligaron a España a aceptar que el estatus político y los derechos civiles de los puertorriqueños serían decididos y determinados exclusivamente por el Congreso de Estados Unidos. Y en ese sentido, Chungo, ese artículo 9 del Tratado de París lo que hizo fue traer e incorporar y colocar en ese tratado elementos del derecho esclavista, del derecho de los esclavos que había adoptado la nación norteamericana allá para 1857, cuando su Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo dominado por racistas y esclavistas, de 9 miembros, 7 eran esclavistas, solamente 2 estaban en contra de la esclavitud. Así que era un Tribunal Supremo netamente racista y esclavista, y entonces, a través del artículo 9 del Tratado de París, los Estados Unidos colocaron al pueblo de Puerto Rico en una situación de inferiores respecto del pueblo norteamericano, y entonces colocaron sobre el pueblo de Puerto Rico un elemento de dominación
racista y estadista, y colocaron entonces al pueblo de Puerto Rico bajo los poderes plenarios totales, absolutos. Y en ese sentido, Chungo, no hemos progresado políticamente, porque en 1825, cuando éramos una provincia colonial española, estábamos sufriendo el estar en una relación de superior e inferior bajo los poderes omnímodos de los capitanes generales españoles, a base de los poderes omnímodos que le había transferido el rey de España a esos gobernadores coloniales de España. Y entonces, 100 y pico de años después, oye, venimos a parar, terminamos colocados bajo los poderes plenarios, no ya de los capitanes generales españoles, sino de parte del Congreso de Estados Unidos, que se la apreciaba de democrático, pero al imponer sobre nosotros sus poderes plenarios, lo que instaló en Puerto Rico fue una dictadura política colonial, oye, que todavía persiste al día de hoy, a pesar de la creación del mal llamado Estado Libre Asociado, que no es ni Estado ni libre ni asociado, por las razones jurídicas que ya yo he expuesto anteriormente. Doctor, bajo el Tratado de París, bajo elementos del derecho de amo y esclavo de la nación americana. ¿Qué problema? Sí, doctor, también, pues ya todo esto, también refresquenos un poco sobre la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Sánchez Valle, donde ellos el 23 de diciembre de 2015, recientemente, el general Brill dijo todas estas palabras cuando el pueblo puertorriqueño pensaba que teníamos un gobierno propio que nos habían sacado de Naciones Unidas en 1953 y así por el estilo nos engañaron con la ley 600, la supuesta constitución de Puerto Rico, y ahora nos dan el espaldarazo con esta reforma contributiva. Háganos un resumen. Pues has traído ahí un tema bastante complejo, complicado políticamente, hablando y explicando, pero vamos a abordar esos temas. Pues mira, los Estados Unidos entonces crearon el mal llamado Estado Libre Asociado en castellano, Commonwealth of Puerto Rico en inglés. Oye, y esa creación política estadounidense fue engañosa, porque pretendía llenarle el ojo a los puertorriqueños con un supuesto régimen colonial más liberal, en el cual íbamos a disfrutar de una constitución de nuestra propia hechura. Pero el problema fue, Chungo, que bajo la ley 600, la creación del Estado Libre Asociado no cambió el estatus de territorio colonial no incorporado bajo la soberanía y los poderes plenarios de Estados Unidos. Y eso no lo dije yo, eso lo confesó el más grande ideólogo político del Partido Popular, el doctor Antonio Fernández Gisell, cuando el 16 de marzo estuvo allá en el Congreso de Estados Unidos y confesó que con la creación del Estado Libre Asociado no cambiaba la situación de Puerto Rico bajo los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos según los términos del Tratado de París. Y el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Puerto Rico, Mr. Cecil Snyder, ante audiencia del Congreso de Estados Unidos en el año 50, confesó y aceptó que el estatus territorial no incorporado, es decir, colonial de Puerto Rico, no iba a cambiar un milímetro con la creación de la ley 600 y el mal llamado Estado Libre Asociado. Oye, entonces el propio Congreso, en sus informes del Senado 1779 del 6 de junio del 50 y el informe político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su informe 2775 de 19 de junio del 50, confesaron que con la creación del Estado Libre Asociado no cambiarían
las relaciones políticas, económicas y sociales que venían existiendo desde 1898, al momento de la conquista armada y militar de Puerto Rico como un botín de guerra, porque como botín de guerra fue que Estados Unidos le exigió a España que Puerto Rico fuera cedido, pero no porque España quisiera cederlo. A España le torcieron el brazo y la obligaron a tragarse el despojo de prácticamente su imperio colonial ultramarino, es decir, Filipinas, Guam y Puerto Rico y Cuba también. Así que lo importante es estar claro, Chungo, lo importante es tener claro, estar esclarecido, que con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Pueblo versus Sánchez Valle, hace más de un año aproximadamente, oye, los Estados Unidos le confesaron al mundo que con la proclamación y creación del mal llamado Estado Libre Asociado, habían engañado a la opinión pública en las Naciones Unidas, a la opinión pública mundial y a la opinión pública de Estados Unidos y Puerto Rico, porque ese embeleco colonial, esa entidad 100% colonial del mal llamado Estado Libre Asociado, no tenía soberanía, cero soberanía, que los poderes que tenía eran poderes que emanaban del Congreso de Estados Unidos y que ese Congreso los había delegado en manos de un gobierno totalmente colonial aquí en Puerto Rico, y que ese régimen político podía ser totalmente eliminado bajo los caprichos del Congreso norteamericano, que ese gobierno colonial podía ser modificado, cambiado, eliminado según los caprichos políticos del Congreso. Y eso fue lo que pasó cuando el Congreso aprobó el año pasado la famosa ley promesa, en un estatuto federal que literalmente desbarató constitucionalmente al Estado, al mal llamado Estado Libre Asociado, lo hizo triza, y la Constitución de Puerto Rico pasó a ser un mero papel mojado para fines de las consideraciones del Congreso y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el engaño que cometió Estados Unidos frente a las Naciones Unidas del 50 al 53, cuando logró que las Naciones Unidas aceptaran el ELA, pues ese engaño que los norteamericanos cometieron allí, oye, lo ratificaron y lo confirmaron, que todo aquello del 50 al 52 había sido un engaño. Con esta decisión del Supremo de Estados Unidos en Pueblo versus Sánchez Valle, oye, y con la ponencia del procurador, de la oficina del Procurador General de Estados Unidos, que fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos a argumentar que prácticamente todo lo que Estados Unidos había hecho y dicho con el ELA en 1952 no había sido cierto. Es decir, había la oficina del Procurador de Estados Unidos confesó tácitamente que todo lo que habían dicho sobre el ELA, que tenía poderes de soberanía o atributos de soberanía, que era un estatus permanente, que era producto de un pacto bilateral, pues que todo eso había sido un embuste, una mera patraña. Y esa es la conciencia que tenemos que tener todos los puertorriqueños responsables y políticamente conscientes, que el presente Estado Libre Asociado no es ni Estado ni libre ni asociado, continúa siendo el viejo territorio no incorporado colonial, sujeto a los poderes plenarios y omnímodos del Congreso de Estados Unidos, y que toda la nación puertorriqueña ha sido colocada en una situación de patente esclavitud bajo esos poderes plenarios omnímodos congresionales. Doctor,
queremos dejarle saber a nuestro público que estamos en cadena nacional con el doctor Nelson Roché Santoro, licenciado, doctor en historia y un sinnúmero de profesiones. Economista y profesor universitario. Sí, un último mensaje para esa diáspora, doctor, que le escuche en cadena nacional de información al desnudo. Sí, mira, pues a todos nuestros queridos hermanos puertorriqueños que se encuentran en la llamada diáspora, en los Estados Unidos continentales y donde quiera que estén, que se apresten a unirse, a integrarse, a organizarse para ir todos juntos a exigirle al Congreso de Estados Unidos que esta patria se respeta y que ya es hora. Oye, que liberen a Puerto Rico de esta condición de esclavitud colonial, porque el colonialismo es la esclavización de un pueblo bajo otro pueblo y casi siempre bajo una percepción y actitud racista que siempre está implícita en toda política imperialista y colonialista. Que todos nuestros queridos hermanos puertorriqueños nos eduquemos políticamente y nos aprestemos para organizarnos y movilizarnos para exigirle al Congreso de los Estados Unidos que cese y desista de seguir tratando a los puertorriqueños como si fueran esclavos, como si fueran una mercancía res in commercium, y que les respeten al pueblo de Puerto Rico sus sagrados derechos colectivos e individuales de auto y libre determinación.